Cordial saludo, compañeros. Mi nombre es Mónica Castellanos. Voy a hacer la sustentación del ejercicio número 2, rectificador de onda completa. Entonces, ¿qué elementos tiene este rectificador? Un generador de onda completa, tenemos un puente de diodos, un condensador y una resistencia. Em, la entrada de voltaje que tenemos en el generador de onda completa es un voltaje de 10 voltaje pico a pico con una frecuencia de 60 GHz. Entonces vamos a hacer la explicación de el montaje que realicé. Entonces, pues este montaje cuenta, este es el puente de diodos, esta partecita de acá, tenemos el condensador y tenemos la resistencia organizadas en paralelo. Pues tenemos la conexión de tal manera que haya flujo de corriente dentro del circuito y pues en nuestro generador de onda debemos realizar unos cambios pues para que quede de acuerdo a la parametrización que piden en el ejercicio. Entonces tenemos frecuencia, una frecuencia de 60 GHz, amplitud de 10, voltaje pico pico, tenemos el desfase que es la mitad, la función senoidal. Entonces cuando lo corremos tenemos en cuenta lo siguiente, que cuando entra acá, la onda llega de una manera y cuando está acá, llega de otra manera. Acá pues llega en el flujo normal porque aún no ha pasado por el puente de diodos y este es el resultado después de haber sido rectificada por estos. Digamos acá también estamos midiendo el voltaje de la resistencia que como vemos varía y aquí estamos mirando el, por medio del osciloscopio cómo se comporta la salida de onda conectándola directamente al condensador. Tenemos las preguntas que son las siguientes. Dice, la primera, si cambio el valor de un condensador por un valor más grande, ¿qué pasa con la señal de salida? Entonces vamos acá a detener. Voy a subirle la capacitancia. Faradios. Aquí cambio la unidad. Revisamos. Listo. Bueno, ¿qué realmente pasa cuando se sube el valor de la capacitancia? Lo que pasa es que esto afecta directamente en el rizado de la onda. Entonces lo que va a hacer es que la onda no va a estar tan curva, sino va a estar más bien plana. Entonces, ese es el resultado de subir el valor de la capacitancia en el condensador. Tenemos la siguiente pregunta, que es, ¿qué papel cumple con el condensador? El condensador cumple un valor de almacenar voltaje. Entonces, hay que tener en cuenta de que como él va a almacenar voltaje en este circuito, digamos, si voy a detener acá, pues le mandamos un voltaje de 9 voltios y acá pues ay, acá tiene que tener un voltaje de 16. Eh, El voltaje, si el nivel de voltaje que está llegando acá es mayor a, pues, al nivel de voltaje que resiste, pues él no va a poder almacenarlo y se va a quemar. Entonces, esa es la función del condensador, almacenar voltaje. ¿Qué diferencias existen entre BP y BRMS? Entonces, voltaje pico a pico, digamos, si lo miramos, eh, entre el eje de Y y el eje de X es la longitud de la onda que hay entre el eje positivo y el eje negativo. Es una onda, como se denomina onda completa. El voltaje pico es media onda. Solamente se está mirando el comportamiento de la onda en, digamos, en el eje positivo, no en el eje negativo. Y BRMS es el voltaje pico por la raíz de 2. Esa es la diferencia. Entonces, bueno, nos dice que calcule estos voltajes para dos señales diferentes, explique el paso a paso. Entonces, acá, haciendo el proceso, pues aquí lo que se hace, voy a subir un poquito el zoom.
Entonces tenemos acá el circuito, tenemos nuestro puente de Dios, el condensador. Bueno, hay que tener en cuenta que, digamos que aquí entra un voltaje y aquí pues debemos saber el voltaje que llega acá. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que este puente de Dios, cuando hay un flujo de energía positiva, realmente hay unos diodos que lo único que van a hacer es para cerrar o abrir la conexión. Entonces, pues, por lo tanto, se hace el siguiente dibujo en donde se verifica que pues el comportamiento de este puente de diodos va a ser este. Entonces, pues realmente para hallar el voltaje, como nos están dando el voltaje pico, lo que tenemos que, el voltaje pico a pico, lo que tenemos que hacer es hallar el voltaje pico para poder encontrar el voltaje que está, pues, digamos que está en este punto, que llega a este punto. Bueno, aquí en este punto tenemos el voltaje pico a pico, pero por ejemplo en este punto, que ya es después de la salida de los diodos. Entonces lo que hacemos es tomar 10 y dividirlo en 2. Entonces, por lo tanto, aquí este voltaje 2, pues estamos hablando de 5 voltajes pico. Ese es el valor. Como es un circuito en paralelo, pues este voltaje se va a mantener en esta parte. Entonces, eso es, digamos, calculando el voltaje ideal. Hay otro segundo método que son maneras pues, de utilizar los diodos y maneras de encontrar, digamos que una solución no tan precisa, sino un poco más avanzada, digámoslo así. Entonces, digamos que es descontarle el voltaje que tiene pues cada uno de estos diodos. Es ese voltaje cómo se saca. Eso es dependiendo del tipo de diodo, si es germanio o si es de silicio. En este caso pues son de germanios, entonces por lo tanto pues el valor del voltaje que está en el diodo es de 0,7. Entonces, por esa razón, lo que hacemos es descontarle a 5, que es el valor que tenemos, el valor de 0,7. Eso es todo, muchas gracias.